esa mapuche que la barbarie cayó. Soy la mujer que mató la mano del Estado. Soy la sangre. Muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos en esta tarde en una conversación más bajo la Cruz del Sur. Hoy nos acompaña una amiga muy apreciada, muy querida, a quien tengo recién el gusto de conocer, pero cuya fama la precede. Ella es Paola Maribel Linconao Cañulaf. ¿Me corriges? ¿Sí? Súper bien. Súper bien. Ella es profesora, es magíster en ciencias de la comunicación de la UFRO y es cantautora de Inché, su banda. Paola Marimari Compuché, bienvenida a esta conversación. Marimari, bueno, Inche, Paola, Linconao, Cañuelas, bien, ¿cierto? Mapuche en la ciudad en estos momentos, pero de procedencia de distintos los. Mi mamá es de Quechurehue, ahí está su fuente ancestral, y mi papá es de una zona de acá de la región de la Araucanía, por ahí por Vilcún, llamado Yamuco. Ahí están las vertientes de mi papá, y bueno, ambos se conocieron estando en la ciudad en una vida posterior, pero claramente en mi vida esos dos territorios son muy importantes y son fuente de inspiración para la música y para la banda. Bueno, tú sabes que yo conozco Quechurehue, ¿sí? Me imagino si tienes algún vínculo con el Icura Chihuahua, porque él es de Justamente. ahí. Justamente, vamos a comenzar como cada encuentro que tenemos con una poesía de él, ¿no? En especial en este día en que tenemos la oportunidad de hablar con la querida Lamien Paola. ¿Mm? El poema se llama Sueño en el Valle de la Luna. Estoy aquí en una piedra blanca, los cerros y las nubes se alzan como si fueran serpientes que disputan. Entre las aguas y la tierra parece dividirse mi cuerpo. No deseo pensar, estoy tan lejos de mi jardín. Sostengo el trompe en la memoria, el sonido del amor. Mas tomo la guitarra y entro al sueño. Descanso mis dedos sobre sus cuerdas tensas, pues sé que luego las sentiré vibrar, estremecidas por el canto de la floresta. ¿Cómo quieres responder a esa provocación, Paola? Bueno, es un poema muy bien seleccionado para la temática que estamos abordando en realidad, porque hablas del trompe, de la guitarra, de este llamado y quizás de esta fusión que de alguna manera va marcando mi vida. Y de hecho, Licura fue una de las primeras personas que a mí me introdujo en el mundo mapuche, en su cosmovisión propiamente tal, porque yo lo conocí estando en la universidad, y él accedió a conversar conmigo y mi primo porque somos de Quechurehue, y él es, podría decirse, no sé si sobrino de mi abuela, entonces hay como un pequeño vínculo familiar, un nexo, y él me entregó como la palabra morenidad, que hoy en día es como la base estructural de no solamente de la música, sino que también del discurso que tengo con la banda, de lo que le entrego a los chicos, de lo que les pido también a los artistas que trabajan con nosotros, el arte visual. Ese concepto se transformó para mí como en un eje transversal, como una semilla. Así que él fue uno de los que me regaló parte de esa inspiración. Yo creo que ni se lo imagina, no lo sabe porque no nos hemos vuelto a encontrar después, pero claramente él es una de las bases de lo que soy ahora. Bueno, sin duda esta entrevista es sobre ti, no sobre el Icura, pero sin duda el Icura de alguna manera, bueno, obtuvo el premio nacional, pero eso es un detalle de nuestra chilenidad. Pero más allá de ello, representa toda una vertiente de, diríamos, de rescate. No me gusta la palabra rescate porque siempre estuvo ahí, ¿no? De valoración, diríamos,
de nuestra identidad más profunda, ¿no? Y por eso me gusta su poesía y por eso conozco Quechurehue, por eso he estado en la Casa Azul y tuve la oportunidad de, invitado por él, de participar en el funeral de su mamá también, ¿no? Que es todo un acontecimiento, un funeral mapuche, ¿no? Y bueno, honradísimo por ese motivo. Bueno, cuéntanos de ti, Paola. ¿Quién eres? ¿De dónde nace este amor por la música, la poesía hecha música? Bueno, nace desde la infancia. Yo vengo de una familia muy guitarrera, muy cantora. Claramente no hacían, mis tíos y no hacían música mapuche. A ver, mis abuelos de forma natural practicaban el ulcantun, canto en mapudungún, lo que les inspiraba. Yo escuchaba a mi abuela que a veces mientras jugaba, ya sea en el campo o en la ciudad, ella siempre estaba cantando en mapudungún y yo tenía la impresión, porque no podía saberlo, era niña y no dominaba la lengua mapuche, pero que cantaba en torno a lo que esperaba de mí un poco, ese como canto espontáneo. Entonces siempre escuché la música en mapudungún de parte de mis abuelos como canto. Mis tíos nunca hicieron música mapuche ni tampoco fusionada porque ellos crecieron con toda esta onda de el rock and roll y luego lo que fue la nueva canción chilena y luego se entusiasmaron con los boleros y mis papás, esa generación hacían folclore latinoamericano. Entonces una de las primeras cosas que comencé a escuchar yo y que me llamó la atención, porque fue del gusto de mi familia, fue una banda muy antigua acá, no una banda, un conjunto que se llamaba Sun Nahuel, y que empezaban a cantar con guitarra y en mapudungún. Entonces eso se me quedó un poco grabado en la mente, pero después claramente mi formación súper occidental era también de una escucha muy de lo que escuchaba la gente joven de la época de los 90, en esa época, hasta que vino mi despertar. Y yo creo que igual tuvo mucho que ver la música de Violeta Parra y de Víctor Jara en ese sentido, porque Violeta Parra fue una de las visionarias en investigar un poco la música mapuche, en hacer referencia a esto, y posteriormente... claro, a través de ella y aquí yo trabajé harto en mi época universitaria con una cantora campesina, que es la profesora María Molina, que hacía recopilación de cantos y que también me fue como iniciando un poco en lo que significa recoger de los territorios algo. Ella recogía folclore, pero después para mí eso se transformó en una inspiración para recoger o ir investigando la música mapuche. ¿Y por qué estudiaste lenguaje y comunicación? Yo siempre quise estudiar, o desde niña yo jugaba a hacer dos cosas, profesora y cantante. Esos eran los dos juegos, y yo tenía, bueno, en el campo, en Quechurehue, a todos mis muñecos, de repente mi mamá, o mi abuela era mi alumna, mi mamá es profesora, entonces yo creo que igual era una realidad que yo veía, que me parecía también al alcance de la mano, o una realidad posible, porque nunca soñé con ser médico, abogado, porque no, tampoco era como parte de mi realidad. Y siempre me pareció como muy mágico la acción transformadora que tiene un profesor. Más aún, mi mamá trabajaba o trabajó mucho tiempo en lo que en algún momento estuvo como muy segregado, que son las escuelas especiales, con niños con problemas de aprendizaje, pero severos. Entonces, cómo se transformaban esas vidas después teniendo un oficio y adquiriendo ciertas autonomías, formar familia, incluso en el caso de algunos niños y niñas fue súper lindo verlo, ser testigo de eso. Luego también la vi ejercer en educación básica y toda la alegría de los niños me fue llamando mucho la atención, pero en particular yo quería estudiar o pensaba o era mi sueño estudiar pedagogía en música. Pero en esos años, cuando yo empecé a estudiar, no estaba pedagogía en música aquí en Temuco y era imposible para mí emigrar a otro lugar porque el sustento económico no daba para buscar la pedagogía en música.
Y a mí siempre me gustó la literatura. Yo de chica escribía, nunca lo tomé muy en serio, pero sí me inspiraba el campo, que Quechurehue, los trailers. Entonces por ahí fui muy lectora de pequeña, los cuentos y todo. Entonces por ahí me entusiasmé con pedagogía en lenguaje y la verdad es que ha sido un buen complemento al arte. Justamente eso te iba a decir, ¿cómo has logrado fusionar, por un lado, el lenguaje y comunicación, que es, digamos, de la lengua española, castellana, como tú quieras llamarlo, con tu cultura, con tu acervo cultural? Yo creo que el haber llegado a la universidad y haber leído la enorme gama de poetas mapuches que existen, me dio como esa vinculación. El mismo Licura que habla de las memorias de Quechurehue, Rayén Quillén, que reinterpretó la historia de la llegada de los españoles a este territorio y lo contó desde una perspectiva poética y mapuche, y una serie de Liel Laf, que es un clásico, otros que escriben desde la urbanidad también, que hay tantos, David Aniñir, por ejemplo, me fueron como haciendo como, oye, se puede, tomando algunos elementos literarios o de la cultura occidental, poder hacer un arte que vaya haciendo guiño a lo que uno es en esencia, porque ya, por ejemplo, yo no aprendí a hablar mapudungún desde niña, no me criaron necesariamente con los valores desde chiquitita de la cultura mapuche, me tocó vivir una realidad que fue muy occidental. O sea, de hecho, yo todavía recuerdo que mi hermano tenía que vestirse de español para los actos del 12 de octubre. A mí, menos mal, nunca me tocó, pero a mí sí me tocaba llevar la bandera chilena porque era alta, la bandera chilena en los desfiles, sin ningún tipo de cuestionamiento ni reflexión, porque tenía que ser. Y la historia nos la contaron desde un solo punto de vista. Entonces nosotros, indígenas, porque esa era la palabra que se utilizaba, un poco bárbaros, teníamos que civilizarnos a través de la educación y a través de todo lo que significaba el patriotismo, por un lado, y por otro lado también la historia de los colonos que solamente vinieron a aportar y que nos vinieron a civilizar. Entonces, así fue este proceso de crecimiento. Entonces, claramente después uno empieza en la adolescencia, que es el despertar más, a ver cómo decirlo más, la adolescencia es como cuando tú despiertas al amor, porque empiezas a cuestionarlo todo y empiezas a buscar cuál es tu verdadera esencia, y ahí empiezas tú a discernir qué es lo que sientes, qué es lo que quieres, y un poco a balancear esto que el mundo te está diciendo que es y que tú realmente sientes que no es así. Entonces ahí viene todo esta conexión, este cuestionamiento y unas ganas de levantar discurso. ¿Y con qué me quedaba levantar discurso? No podía desconocer que el idioma que estaba hablando era el español, que la literatura que había conocido era también de una tradición muy europea, pero entonces tomo todos estos elementos y tal como lo hicieron los poetas mapuche, lo morenizo, lo mapuchizo y levanto una propuesta que trata de ser lo más fusionada posible. ¿Y cómo nace antes del cómo nace? ¿Qué significó en tu vida este proceso de descubrimiento? Porque dice que no fuiste educada en los valores de la cultura mapuche, no aprendiste la lengua, aunque todos tus familiares cercanos son mapuzun hablantes, etc. ¿Qué significó para ti encontrarte con eso? A ver, es que yo creo Con tu que morenidad, ¿no? sí, yo creo que no hay nada más contagioso en la vida que aquello que tú ves, que nadie te dice que es lo correcto, pero que vives, sientes cuando eres niño. Entonces, yo en la primera infancia me crié 100% con mis abuelos, que hablaban mapudungún, que hacían yeyipú. Mi abuelo se levantaba en la mañana muy temprano a hacer rogativa, después decía que cómo tenía que ser la persona, que la persona tenía que ser correcta, que había que hacer las cosas bien, que había que levantarse temprano, preocuparse por esto. Era toda una doctrina que se llevaba como 1 o 2 horas de discurso mientras tomaba mate con mi abuela muy temprano, y yo escuchaba todo eso.
Entonces, claramente eso que uno escucha cuando es niña se te queda súper impregnado. Después tú llegas al colegio, te preguntan si tu apellido es indio, o en ningún momento se habla de nada que tenga, porque así fue la educación que recibimos nosotros o que recibí yo, no se habla de nada que tenga que ver con el valor de las culturas de los pueblos originarios como hoy en día se hace. Entonces tú empiezas a decir, chuta, esto está mal, pues a mí la escuela no está validando lo que soy. Y en la adolescencia, claramente, como tienes esta libertad creativa, o de repente también los profesores en el liceo impulsaban mucho nuestro crear, nuestro sentir. Yo estudié en un liceo icónico acá en la región, que es el Pablo Neruda. Entonces, claramente ahí uno se va encontrando y diciendo, yo tengo derecho a ser, y tengo derecho a ser de la manera en que también para mí es pertinente y coherente construirme. Entonces ahí es donde empiezo a agarrar la fusión. La universidad igual tuvo mucho que ver, porque para mí fue súper impactante de repente ver que los académicos hablan o pretendían hablar con más propiedad que los mismos mapuches del pueblo mapuche. Entonces yo dije, aquí yo o me empodero de lo que me enseñaron mis abuelos, o simplemente paso de largo. No, hay no había otra opción. Y después cuando eduqué, yo dije, bueno, igual me tengo que hacer cargo de los dos apellidos que tengo, porque en el fondo lo que busco es ser coherente, y esa coherencia, o sea, imagínate, o sea, si estoy educando, me piden excelencia académica y me olvido de que soy Linconado Cañulá, ¿de qué estamos hablando? No tiene ningún sentido. Entonces yo siempre fui tratando de conectar esa identidad, y sobre todo porque acá en la región faltaba. Cuando yo empecé a hablar de la cultura mapuche en una sala de clase, que yo salí el 2007 de la universidad, empezaría a ejercer como más profundamente el 2010, todavía en la urbanidad del pueblo pobre, del pueblo que estudia en una educación pública, de la gente con carencias económicas inclusive, estaba muy impregnado el racismo, y en el caso de los mismos jóvenes, el autorracismo, sí yo soy mapuche pero no tengo nada que ver con ello, o sí yo soy mapuche pero tengo el apellido nomás. Entonces yo dije, no, pues que esta cuestión no puede ser, o sea, ¿cómo si nos niegan los otros, nosotros nos vamos a negar a nosotros mismos? Y al final tú empiezas a escarbar que esa gente o esos niños, niñas, jóvenes que en algún momento discriminaban por tercera generación, o que había un familiar con apellidos mapuche. Entonces me vi como en la urgencia de decir, oye, entonces, si esto es así, si esta realidad es tan diversa y está tan presente, pero no lo queremos ver, entonces comuniquémonos. ¿Qué es lo que te molesta de la cultura mapuche? ¿Cuál es el prejuicio? Trabajemos ese prejuicio, y de dónde lo podemos observar, pero nunca forzando, nunca forzando. Y eso también soy súper, y bueno, quienes han observado mis clases también me lo han dicho, porque es súper fácil en esto ser panfletario, pero la idea, y que tiene que ver, es que el estudiante vaya descubriéndose poco a poco ellos mismos. Esa es como la gracia en el fondo, porque yo no puedo forzar la identidad. Yo no le puedo decir, oye, tú tienes que sentirte mapuche, tienes que hablar mapungú, porque ese estudiante se va a alejar. O quizás también, a mí me pasa, tengo muchos estudiantes que son muy católicos y otros que son, voy a cerrar aquí porque, y otros que son evangélicos. Entonces, eh, claramente esto se tiene que hacer desde la aceptación también de las diversas realidades que la gente tiene. Sí, sobre todo, como lo conversábamos antes, Sí, sobre todo que hay una tradición religiosa, no vamos a entrar en mayores honduras, pero que ciertamente tiende a negativizar además la dimensión cultural, la sí. dimensión espiritual incluso, ¿no? Porque no se asemeja, pues, a determinada cultura. Por tu edad, que me revelaste recién, que no vamos a decir, yo me doy cuenta que tú formas parte de una generación que, que le tocó un momento muy oportuno, diríamos, que le tocó la posibilidad de formarse, de cultivarse, de descubrir sus raíces y no renegar de ellas, sino por el contrario aceptarla. Y es probablemente gracias a esta generación tuya
porque yo soy un poquito más viejo y tengo otra experiencia incluso con el mundo mapuche urbano, ¿no? Yo vivo en Santiago y me pasaba que me llamaba la atención, yo soy del norte, que cuando yo llegué a Santiago, quienes llevaban el apellido mapuche tendían a negarlo, ¿no? Pero la generación posterior viene ya en este proceso distinto de ir aceptando su origen, eh, y de ir formándose para la vida desde su origen. Pienso en tantos convencionales constituyentes que salieron de esa experiencia y que fueron un gran aporte, así después la convención haya perdido, en fin, la propuesta constitucional, pero más allá de ello, Chile no es el mismo después de esa experiencia. De la experiencia me refiero a la que nos invitó por obligación tu generación. Y yo de verdad que me tocó conocer la previa y el tránsito, veo ahí hay gente profesional muy parada, muy empoderada desde su cultura, que nos están haciendo al concurso de la sociedad chilena, que es una sociedad multicultural, así lo intentemos negar, pluricultural, así lo intentemos negar, que nos enriquece, ¿no? Nos enriquece. Eso en opinión, digamos, personal, quería apuntarlo nomás, ¿no? Conozco a muchos profesionales mapuches que están escribiendo, que están pensando, que están replanteándose también su lugar en la vida, ¿no? Su Level, como dirían los alemanes, ¿no? Porque efectivamente, desde esta postura, como tú decías recién, es súper fácil ser panfletario, ¿no? Y la cosa no consiste en ser panfletario, sino en cómo dar contenido a algo que tú sientes allá en lo más profundo de tu corazón, que es tu identidad, ¿no? Que es tu identidad, y eso es una gran riqueza, cosa que por lo demás la mayoría de los chilenos no tenemos, ¿no? O sea, yo lo escribí el otro día en una columnita que tengo. Yo es en función de este nuevo despertar de la plurinacionalidad que se puso sobre la mesa a partir de la convención, es que descubro también que tengo familia desde el norte, pero que tengo familia indígena, ¿no? Con raíces indígenas. Y en ese sentido, cuando tú tomas conciencia de esa realidad, hay una valoración distinta incluso de tu relación con los demás. Y yo creo que de alguna manera eso nos falta como chilenos, nos falta reconocernos en nuestra diversidad cultural y amarnos en esa diversidad cultural, ¿no? Del mismo modo que Licura, ya que lo citaste nomás, habla de la morenidad, habla también de la rubiandad, de la amarillentud, en fin, porque a él también le toca una familia diversa, pues, ¿no? Su yerno es haitiano y, en fin, tiene su esposa es chileno-española, ¿no? Hay todo ahí un elemento muy interesante. Cuéntanos un poco ya para cambiar de tema, ¿cómo nace Inché? Inché es tu banda, digamos, musical, de fusión. Sí, bueno, Inche hace una fusión de música mapuche. Las temáticas tienen que ver con la memoria, con la vida mapuche, con las injusticias de repente, con algunas cosas que hay que reivindicar. Pero trabaja mucho en la música, el ritmo base del choique-purrún, fusionado con el rock, ¿ya? Ahora, esta propuesta también nace como, yo diría, como una cosa que también tiene que ver con la necesidad de comunicar la identidad, con el hecho de que yo veía que acá en la región de la Araucanía, cuando partimos con la banda en 2018, mucha creación o mucho hablar de la cultura mapuche, pero que no habían exponentes necesariamente de música mapuche, salvo los clásicos,
y que por ahí emergía la figura de Colelo, que es un chico que acá hace música, y no habían representantes mujeres en ese momento. Ahora, un montón de chiquillas jóvenes haciendo rap, haciendo una mezcla de distintas áreas que me parece maravilloso, pero en ese momento ya existió un festival que se llamó como Rock de Raíz. Entonces no vi presencia femenina ni tampoco vi presencia mapuche en ese festival. Y yo había creado una canción, Nehuen Machi, yo sin querer y sin pensar que iba a ser una banda mapuche, había hecho una investigación de música y recorrí varias comunidades acá, y me llamó la atención una machi que conocí, que me hizo un par del cantun y que fue muy tierna y me entregó como mucha sabiduría. Y ella me fue contando cómo era tan difícil acceder a los remedios, que de repente tenía que trasladarse en bus, acarrear con sacos, porque por la falta de agua o este mismo tema del exceso de pino o eucalipto, ya no estaban saliendo las hierbas medicinales. Entonces hizo una canción así como muy espontáneamente y a partir de esa canción empiezo como a probar más, a crear más letras, a musicalizarlas, y las tenía guardadas hasta que conocí a un grupo de músicos con los que empezamos a trabajar esto, pero también música del folclore latinoamericano y fusionarlo con el rock, un poco como los jaivas, que era lo que uno veía, ¿cierto? Que como que les había ido bien y sonaba, y aparte igual podíamos conjugar con ritmos del norte o de repente incluso con algunos ritmos más alegres, con algunas cumbias, qué sé yo, hasta que conocimos a quien después produjo la banda, que produjo el disco, que es un músico que obviamente tiene otra fuente, que ha estado fuera, que es de conservatorio, y me dijo, ¿sabes lo que no hay en Chile? En Chile no hay alguien que trabaje o una banda que trabaje la música mapuche, o si las hay no es suficiente y eso es lo que hace falta. O sea, como folclore latinoamericano hay un montón de bandas, ha avanzado harto, hay grupos aquí en Chile, fuera, pero trabajar la música mapuche en sí y ver todas las variables, todo lo que se puede entregar desde lo que es específicamente mapuche no hay. Y nos hizo clic y con los chiquillos decidimos a partir de ahí hacer fusión solamente con música mapuche y explorar todas las posibilidades habidas y por haber desde esa área, y ese fue un desafío que nos colocamos y que yo creo que nos identifica al tiro. Es un rock muy Pink Floyd, si se quiere, por las herencias musicales también de los chiquillos, pero muy ritual y muy apegado a lo más. Sí, en ese sentido, ¿qué para ti, mujer mapuche, cantante, qué significado tiene que Elisa, la ñaña Elisa Avendaño, haya recibido el Premio Nacional de Música? Yo creo que en el fondo lo que pasó con Elisa Avendaño se transforma en una realidad posible al alcance de las nuevas generaciones de músicos mapuches o de los nuevos cultores o de la gente que quiere hacer arte desde la perspectiva mapuche. Un poco se logró antes con el Premio Nacional de Licurache Huaylaf, pero el hecho de que en este caso se haya valorado algo que es tan arraigado, tan propio de la cultura, casi sin fusión, sino que es propiamente mapuche, uno nos ofrece la posibilidad de descolonizar el arte, que es súper necesario, pero en el fondo también tiene que ver con que es posible. Y claro, yo puedo creer ahora como mujer mapuche ya profesional que tiene una banda que tiene cierta valoración, que es posible, pero la gente o las niñas que van a estudiar a las escuelas en las áreas rurales o en los territorios del más al sur, donde las mujeres todavía saben que cuesta despertar la identidad de las nuevas generaciones o que se han sentido muy discriminadas, es una posibilidad de cambio infinito. Entonces, como de alguna manera un antes y un después en todo lo que significa, por lo menos,
el estudio o el terreno musical. Es como, en el fondo, verlo, pero desde la perspectiva mapuche, valorar la perspectiva mapuche, y de alguna manera el jurado, creo yo, que fue valiente también en seleccionar esta propuesta dentro de grandes candidatos, con un montón de apoyo mediático, pero vio en el fondo todas las memorias milenarias que en la voz de una sola mujer estaban surgiendo en ese canto. Y eso, con todo el respeto, no lo tiene nadie más. Es ella, es única. Y ese acervo es para mí, para otras cantantes, para otras músicas mapuche, una riqueza que debiéramos también nosotros ir adquiriendo para seguir haciendo nuestra propuesta. Porque en el fondo, para mí ahora, después de conocer mucho más la música de Elisa Avendaño, ella es la esencia. Ella es la esencia de la mujer, de la naturaleza. Para mí la voz de ella es como si fuera el mismo parto de la tierra. Entonces, es tan significativo ese sonido que quizás en libros de historia se colocaba como un lamento, como un canto de brujos, como algo lastimero que daba miedo, porque así lo relataban los cronistas, así relataban nuestra música. Ahora mostrarlo como un parto de la tierra, como el canto de la vertiente, como la esencia misma, es totalmente reivindicatorio. Así que yo creo que el premio Elisa Avendaño, pese a que han habido muchos cuestionamientos, pero son cuestionamientos que tienen que ver con el color de la piel más que con otra cosa, es un premio muy merecido. Yo he subido de repente, o a través de Inche subí, porque yo tuve el privilegio de hacer una de las mediaciones en uno de los homenajes que se le hizo a Elisa Avendaño, y nos faltó el que puso es broma que ganó, porque en el fondo a veces no juzgamos desde el conocimiento musical, sino que desde la rabia que nos da que aquello que el país nunca valorizó, ahora esté siendo reconocido. Y ahí hay muchas cuotas de racismo todavía muy explícitas y no justificadas en el fondo. Sí, y yo creo que también nos pone un desafío bien interesante, porque tú decías recién una expresión que me encantó, ¿no? El parto de la tierra, en tanto su canto, pues, no tiene ninguna fusión, solo va con su cultrún, digamos. Es decir, es un canto absolutamente puro, ¿no? Originario, original, Ancestral. digamos, ¿no? Aunque suene redundante, pero y entonces nos obliga positivamente, él obliga a entrar en una sintonía distinta, ¿no? A mí me parece que la virtud de este premio, debo confesar, yo soy del norte, formado en Santiago, bueno, con muchos años ya aquí en esta parte, debo confesar que para mí era una desconocida, ¿no? Sin embargo, descubro eso, ¿no? Que de alguna manera este reconocimiento nos desafía a todos a entrar en esta corriente, diríamos, de espiritualidad que nos despierta otras dimensiones, no solo, digamos, cerebrales, no solo racionalistas, me refiero, no cerebrales, ¿no? Racionalistas, colonizadas, sino también a explorar otras dimensiones, y por eso, pues, también para mí, ya digo, una vez que he escuchado su música para esta entrevista, la escuché también lo que tú subiste a tus redes, me parece una cosa bien interesante, sobre todo porque una de las canciones más famosas de ella tiene que ver con la protesta por la muerte de un hermano suyo, ¿no? Entonces, que es de alguna manera un grito desgarrador de la experiencia de todo un pueblo, ¿no? Que a lo largo de estos años, a propósito de que hacía poquitos días conmemorábamos el 12 de octubre, a lo largo de estos siglos ha visto el cómo, que no es solo, lamentablemente, ¿no? No es solo algo que vive el pueblo mapuche, sino que ha vivido toda la indianidad americana,
americana, ¿no? En todo el continente, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Yo, por mis estudios universitarios, tuve la posibilidad de estudiar a Bartolomé de las Casas, ¿sí? El padre de las Casas, que así se llama un pueblo, ¿no? Cercano ahí a Una Temuco. comuna acá. Sí, claro, el padre de las Casas. Y justamente una de las mayores riquezas que logré en ese estudio fue la valorización de, de la cultura y el de reconocerme, como decías tú, de ti misma, ¿no? El reconocerme también formando parte de esa morenidad de la que soy parte, obviamente, ¿no? No cabe duda, ¿no? Basta que me mire a mí mismo la piel, claro, con otras vertientes, otros pueblos, pero en definitiva formando parte de esa, también de ese origen original, ¿no? ¿Qué significa para ti finalmente lo que está viviendo tu pueblo en este momento? ¿Mm? No solo como, bueno, lo hablábamos en relación a Elisa Bendaño, como discriminación, pero también la militarización de Wallmapu, eh, la criminalización del territorio, que está sometido pues a las mismas problemáticas que todo el territorio nacional, ¿no? Es decir, pero todos los focos están puestos ahí, incluso desde el gobierno, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que son áreas como, me nombraste como áreas como muy diversas, porque claro, está todo lo que fue la participación de Elisa Loncón y de distintos constituyentes de los pueblos originarios que eligieron una vía quizás más política, más institucional para ser presente o para visibilizar las demandas de los pueblos originarios. Por otro lado, igual están los sectores más radicales que quizás yo a lo mejor no voy a ser parte de una toma territorial, es muy probable que no, pero no los juzgo porque en el fondo es consecuencia de una amarga historia de violencia sistemática hacia esta gente, hacia los pulamien, que han pasado hambre, que han visto que han perseguido a sus hijos, que han visto que se están quedando sin agua en los territorios y que finalmente frente a su situación de pobreza o de discriminación hay una indolencia absoluta. Entonces, claramente, quizás yo no vaya a tener la valentía de establecerme desde lo más radical, pero también tengo mi forma de lucha y yo creo que las distintas personas hemos ido entendiendo que todos los frentes son necesarios. Es súper necesario y ha sido un gran aporte el levantamiento de historiadores, Sergio, Sergio Canuqueo, hay otro que es Pairacán, si no me equivoco, que ha escrito varios libros, bueno, con todas los pros y los contras, buenos y malos comentarios que podrá tener Pedro Cayuqueo, también ha hecho lo suyo. Ha sido súper relevante también la participación de las mujeres en la política, porque quienes han tomado mucho protagonismo también han sido las mujeres de los distintos territorios, de los distintos pueblos originarios. Asimismo, también está el terreno del arte, de la música, también de la poesía, todo lo que implica presentar una propuesta que busca situarse dentro del arte contemporáneo como dentro de un canon, que es lo que hace Licura Chihuahua y quizás varios artistas visuales. Y en el caso de nosotros con Inche, que también busca situarse sin paternalismo dentro de la industria musical chilena. Entonces, son varios los focos y yo creo que nosotros estamos avanzando un paso más, que quizás a lo mejor no es tan visible en todas las áreas que estamos, pero en algún momento yo creo que vamos a lograr consolidarnos como una nación que pueda administrar sus recursos y que puede ir configurando también sus formas de educación un poco más aferradas a los valores
esenciales de la cultura. Yo estoy súper esperanzada en que en algún momento vamos a poder construir nuestro mundo de una forma más amena. También tengo la absoluta certeza que sí vamos a provocar, a medida que vayamos teniendo más participación, vamos a ir provocando más resistencia, porque no es, pero finalmente, no sé, cuando hay poca calidad en el ser humano, la resistencia va a ser a todo, va a ser a la diversidad de cualquier tipo, la vamos a atacar. No sé, cuando nosotros subimos información de Elisa Bendaño, por ahí nos faltaron algunas críticas, como que es broma, que es como puede ser esto, o cuando yo misma tuve que hacer una charla y claro, aquí Culturas Araucanía la replicó muchas veces, también hubo críticas como otra comunista, fuera mapuche, cuando hemos tocado en lugares, en teatro, tocamos en el Lanco, en el Teatro Galia, que es un monumento nacional, también hubo críticas como que los mapuches no estamos tomando todos los espacios, que basta ya. Hay mucha resistencia en la sociedad, pero yo digo que esa resistencia siempre ha estado y durante mucho tiempo nos quedamos callados, porque nuestras abuelas quizás tuvieron que ser las nanas de la gente con dinero, porque veían que en su Mapudungún no había valor, porque las hicieron sentir incluso carentes de inteligencia. Entonces luego vino una generación que se comenzó a empoderar, ahora hay una generación que se está haciendo visible, y yo la verdad lo que espero, no sé si algún día tengo hijos, pero lo que espero de mis sobrinos, de mis estudiantes, es que ellos crezcan con la libertad de ser lo que quieran. Y eso implica tener su cuota de identidad mapuche, pero también quizás a lo mejor el rap o la música urbana o dedicarse a la moda o viajar por todo el mundo si quieren, pero tener la libertad de ser lo que quieran ser, siempre valorando sus raíces, porque en el fondo tampoco puedo pretender que las nuevas generaciones sean libres si no valoran la cuota de identidad que hay en ellos. Entonces yo creo que aquí nuestra labor o la labor de esta generación tiene que ser súper transformadora en ese sentido. O sea, sí, nos maltrataron harto, fuimos víctimas, pero ya está bueno, hasta aquí nomás, nos empoderamos y ahora con eso que tenemos vamos y nos comemos el mundo. Es como la esperanza que tengo yo. Y así a veces me toca ir a hablar con mujeres de distintos territorios porque me lo piden, porque sin querer uno se va convirtiendo en referente y con la responsabilidad que eso implica, que para mí es como, ay, ¿quién soy yo para decir todas estas cosas? Pero sí, o sea, soy mapuche, soy una mujer mapuche, pertenezco a un territorio y ese es mi valor y nadie me puede quitar ese valor. Entonces, yo creo que eso es como el paso hacia donde vamos. Yo creo que muchos de mi generación lo entendemos así y lo que queremos es que los huechequeché, la gente joven, los pichiches se sientan libres de decir yo soy mapuche en cualquier parte, en una empresa, que se sientan libres de decir que son mapuches en el colegio y todavía falta, pero y yo creo que nunca va a ser tan absoluto, el racismo siempre va a existir, pero de que nos estamos empoderando y eso tiene que ser cada vez más, tiene que ser así. Sí, sí, sin duda que sí. No te voy a pedir que nos cantes porque no, pero sí que pudiéramos cerrar esta conversación bajo la Cruz del Sur, tú más cerca de la Cruz del Sur que yo, con alguna de tus canciones recitadas, ¿te parece? Ahora, si quieres cantar, tienes toda libertad, ¿no? Tengo la guitarra al lado, a ver si tocamos algo. Esto es lo más entretenido de nuestras conversaciones. No son entrevistas, sino conversaciones. Se pueden dar nos podemos dar estas licencias. Sí, mira, voy a cantar un pedacito de Nehuenmachi, que esta canción que está dedicada a la Machi Margarita de Cholchol, ella es su nieta, que las conocí por ahí por el 2012,
Y habla como del proceso de ser machi, que en el fondo se te anuncia a través de un sueño o a través de una visión, y con eso tú tienes un rol dentro de tu comunidad, que a todo esto igual me tiene muy alegre que las nuevas generaciones sí están aceptando el rol de machi. Tengo estudiantes que se están preparando para ser machi, y eso en mi generación era casi imposible. Aquel que era machi generalmente no podía seguir yendo al colegio, y afortunadamente estoy en un espacio donde hay una educadora intercultural, donde se entiende que es un proceso difícil y que de repente pueden haber inasistencia, y yo creo que la educación también tiene que caminar hacia allá. Eso era un paréntesis. Besita que te canta en la mañana, esa sabia de memoria ancestral, cantarito de mujer y ramita de canelo, ese toma que te dio Miguel Echen, va a hacerle bien a mi tierra. En tu cuerpo flor de plata va la luna, y tu canto con el sol renacerá. El canelo abrazarás con tu canto de guerrera, buenas nuevas a tu pueblo traerás, machi serás para luchar. La belleza del azul nos va brindando la fuerza de la ancestralidad, y el canelo va brotando una nueva energía espiritual, y el canelo va brotando una nueva energía espiritual. Tamine wempoya piel mogen meu, rayen mapumeu, dame el canto chachaico guarrayen, los mapumeu, dami peuma kimeru puke vaimu, kuifiki monsuan. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer, Lamien Paola Linconado Cañulef, hablar contigo esta tarde. Perdón. Cañulaf, hablar contigo esta tarde, además de escucharte cantar, compartir, aprender, ¿no? Es lo más interesante de la conversación, cosa que debiéramos recuperar cada vez más, sí, para entendernos, sí, ¿sí? Para conocernos, para amarnos dentro de nuestra diversidad. Muchas gracias, un abrazo entrañable y ojalá que pronto nos podamos también conocer en vivo y en directo. Peucayal, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en nuestras conversaciones bajo la Cruz del Sur. Hasta luego.